Bien, hermano, buenas noches. El Señor les bendiga. Espero se encuentren todos bien. Les saludo en el nombre del Señor. Nosotros bien, gracias a Dios por estos lados, echándoles de menos. Engordando el becerro para aquel día del encuentro, hermano. Así es que esperamos que pase pronto para que nos encontremos, ¿cierto? Y podamos disfrutar y dar gracias a Dios por todo aquello que hemos perdido. ¿Cuánto tiempo perdimos la comunión los unos con los otros? ¿Cuánto tiempo no nos llamamos? Hoy día ha sido más frecuente la comunicación entre los hermanos y yo creo que realmente hacía falta esto para darnos cuenta cuánto nos amábamos y cuánto teníamos y cuánto hemos perdido. Bien, yo quiero llevarles esta tarde o esta noche al estudio en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 13 en adelante. Es un versículo, un capítulo muy común que predicamos generalmente en los funerales, haciéndole entender a los hermanos, ¿cierto?, que no están muertos, duermen, esperan la resurrección, y es verdad. Los tesalonicenses pensaban que el Señor venía en ese tiempo y se preguntaban, ¿dónde está el advenimiento? Se preguntaban ellos, sufrían por aquellos seres queridos que habían partido, hermanos que habían partido, ¿cierto? Y no sabían. Por eso Pablo tuvo que hablarle acerca de la venida del Señor, de la resurrección, de los llamados muertos que para nosotros duermen. Los que están en el Señor duermen, porque no morirán jamás, ¿cierto? Su alma está descansando, esperando el llamado del Señor para salir de donde estén. Así que Pablo le escribe, ¿cierto?, del capítulo 4, del 13 al 18, y termina ahí en el 18, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Las palabras que Pablo le explica, las cuales vamos a ir a continuación nosotros tratando de explicar también. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está hablando claramente de los hermanos que han partido creyendo en el Señor. Los que no tienen esperanza, los que no han creído en Cristo, ¿cierto? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Como les digo, Pablo está tratando de animar a los hermanos, dándole y mostrándole la esperanza venidera. Primero, nosotros debemos confiar en su venida, en la certeza y la seguridad de su venida. Si creemos que Jesús resucitó, ¿cierto? En el 14, ¿cierto? De 4:14 dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Para nosotros la palabra de Dios es segura, más segura que cualquier visión, que cualquier sueño, que cualquier cosa, porque nosotros creemos a la palabra profética más segura, a la cual dice que hacemos bien estar atentos. Por eso es importante estar leyendo, escudriñando la Escritura. Dios está hablando hoy día, yo creo que más que nunca, aún a nosotros los más simples, para mostrarnos, ¿cierto?, que Él está cerca. Por eso es importante entender lo que es la resurrección, lo que es el arrebatamiento.
Entonces, primero, como les dije, confiar para nosotros es una certeza. No podemos pedir esto a los incrédulos, pero crea usted o no crea en la segunda venida del Señor, es segura. La palabra y la Biblia así lo dice. No porque usted no crea no va a suceder, va a suceder. Toda la escritura se ha ido cumpliendo al pie de la letra, una a una, sus profecías. Y aquí hay una profecía, si usted quiere entenderlo así, de la segunda venida del Señor y qué es lo que va a suceder. Dice que no precederemos a los que durmieron. Pero antes déjeme terminar. No creer nosotros en la resurrección y en la segunda venida de Cristo es no creer completamente en el Evangelio. ¿Cree usted que Cristo resucitó? Bueno, la Biblia nos enseña que Él es primicia de los que durmieron. Voy a ir al libro de Corintios, al capítulo 15 y el verso 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Tal vez el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está hablando en su segunda venida. Luego los que son de Cristo. No todos. Los que son de Cristo van a ser arrebatados en ese momento para ir a la presencia del Señor. ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó? Bueno, porque hay testimonio, porque la Biblia lo dice. La muerte sin resurrección es incompleta. Es el Evangelio incompleto. El Evangelio completo es creer que Cristo vino a este mundo, ¿cierto? Vivió entre nosotros, murió y resucitó. Eso es completo. Consumado es. Desde el cielo Él le está diciendo cada vez que alguien se convierte, es salvo, Él está diciendo, valió la pena todo el dolor, toda la aflicción, todo el sacrificio, valió la pena. ¿Cómo sabemos? Por la palabra, nosotros creemos. Acabamos de leer. Él primicia de los que resucitaron. Luego en su venida, en su segunda venida, vamos a resucitar los creyentes, los que hemos creído en Él. Corintios, el 15, 57, no, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya la muerte no se va a enseñorear más de nosotros. Los que tenemos a Cristo no decimos estamos muertos o murió. Partió con el Señor. Fue a la presencia del Señor. Está durmiendo, esperando la resurrección. Esa es la esperanza de los que creemos en el Señor. La diferencia con el incrédulo. Y no estoy diciendo que el incrédulo pueda ser mejor o más malo que nosotros. Lo que no tiene es la gracia, la misericordia de Dios en él para darle la salvación. Pero Cristo está dispuesto a hacerlo. Porque Él dice que no quiere que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Y usted que me está escuchando, si no tiene a Cristo en su corazón, Dios le está diciendo que usted puede proceder al arrepentimiento. ¿Qué es lo que condena a Cristo? Una vez un jovencito de 10 a 8 años más o menos se quería bautizar. Y el pastor le dice, ¿y tú por qué te quieres bautizar? Porque soy salvo. Y cuéntame, ¿por qué eres salvo? Bueno, porque Cristo hizo su parte y yo hice mi parte.
el pastor dudando dice, ¿cómo? Si la salvación sabemos que es por Cristo, nada podemos hacer nosotros. Explícamelo. Bueno, yo hice mi parte al cometer pecado, pero Cristo hizo su parte al morir por mí y perdonarme y darme la gracia. Hermano, qué buena teología de un niño, ¿no? Los grandes, los mayores nos tratamos de explicar la salvación, pero es tan simple que hasta los niños la creen y la entienden. Estimado amigo, sus pecados, usted ya hizo la parte, cometió pecado, falta a Dios, y ahora Cristo, hace más de 2000 años atrás, hizo su parte, muriendo en la cruz del Calvario por usted. Crea en la muerte de Cristo como muriendo por usted, que Él es su Salvador, Él le quita de la cruz y muere por usted y será salvo. Entonces podrá entender lo que estamos diciendo y este mensaje podrá ser suyo también, será una realidad para usted. Pero al final de este estudio quiero llevarle realmente a que conozca a Cristo. Es verdad, no puedo perder oportunidad que el Espíritu que está hablando en esta hora a través de su palabra nos toca para entregar el mensaje de salvación. Cristo, como les dije, quitó el aguijón de la carne, sorbido es la muerte, ya no tiene nada, se acabó. Hay varios elementos o eventos básicos, mejor dicho, que suceden aquí. Y en el 4.16, mire, el 4.16, vemos la majestad de su poder. 4.16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando. Imagínense, no es una voz, por favor, podría. No, es una voz de mando, es autoridad. Yo no sé cómo dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Con qué fuerza tiene que haberle dicho? Qué ganas de gritarlo, hermano. No dijo, Lázaro, ven. No, tiene que haber dicho con fuerza, Lázaro, ven fuera. Bueno, así lo va a hacer en aquel día. Él viene, ¿cierto? Con una majestad, con autoridad. Es el mismo Jesús que caminó en el mar, el mismo Jesús que dio de comer a más de 5.000 con 5 panes y 2 peces. Es el mismo Jesús que resucitó a Lázaro. Es el mismo Jesús que sanó enfermos. Es el mismo Jesús que hizo ver a los ciegos. El mismo Jesús que fue inmolado en la cruz por ti y por mí, vendrá por segunda vez. El libro de Hechos, el capítulo 1 y el verso 11. Hechos 1, 11 dice, hablando de la ascensión, cuando el Señor sube a la presencia de Dios, dice en el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, es que aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Ese mismo Jesús, hermano, es el que va a venir con voz de mando, como dice 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El milagro de nuestra resurrección también ahí, en el 16. Y descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Veremos un milagro, hermano, en la resurrección de los que han muerto en Cristo. ¡Qué maravilla! Los muertos en Cristo resucitarán.
un milagro. Cuando Él dé la orden, el mar entregará a los muertos, las guerras entregarán los muertos, las pestes entregarán los muertos, las águilas, las fieras entregarán los muertos. Hermano, no hay nada que se oponga a la voz del Señor, a su señorío, a su majestad en aquel momento. Es interesante meditar en lo que estamos escuchando. Voz de arcángel, ahí mismo, ¿cierto? En el 16 estamos. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Voz de arcángel, ¿qué significa? El arcángel Miguel, yo creo que es él. No lo dice, pero todos por el contexto bíblico sabemos que es él. El arcángel Miguel es superior a Satanás. Satanás es el príncipe del aire. Y Miguel está sobre Satanás en su supremacía o su superioridad. Y Miguel ordena a Satanás que deje libre el camino a los santos hijos de Dios cuando estén ascendiendo al cielo a la presencia de Jesús. Recuerde que Él es el príncipe del aire. Pero Gabriel, el arcángel, ¿cierto?, le va a reprender. No te metas, no te acerques. Deja libre el camino para los hijos de mi Señor, para los hijos de Dios. Porque van al encuentro con su Creador, con su Salvador. Van al encuentro con aquel Cordero que fue inmolado, que hoy día triunfante y victorioso los recibe. ¡Qué maravilla, hermano! Piense, medite en la venida del Señor. Hermano, esta es la esperanza que tiene a los cristianos. La segunda venida de Cristo. O cuando seamos arrebatados a la presencia. Yo no sé si es antes la tribulación, en medio. Al final no estoy seguro, no creo al final. Pero tal vez al medio, no sé, hermano. Pero en el momento que sea, el Señor mismo nos va a llamar con un poder que nadie va a quedar sordo. Yo tengo un oído, tengo dos orejas, pero un oído. Si me tapo aquí no escucho absolutamente nada. Por eso cuando duermo tapada la almohada de este lado, duermo plácidamente porque no escucho nada. Al otro lado me despiertan hasta las moscas. Así que, hermano, ahí no voy a poder ser sordo. Ahí voy a escuchar la voz del Señor. Y esa es la esperanza que me mantiene vivo. Y no porque seamos mejores que muchas personas del mundo, porque somos redimidos por la sangre del Cordero que es Cristo. Por supuesto que nos llama a la santificación, a que cada día seamos mejor, a que cada día seamos llenos del Espíritu, del conocimiento de su palabra. Por eso insto tanto e insisto, hermano, a estudiar, escudriñar la Escritura, porque su palabra son espíritu y son verdad. Y si usted está lleno del Espíritu, está lleno de conocimiento de Dios. Y estas cosas no quedarán como, ¿cómo será posible? No creo. ¿Ah? No importa lo que usted crea, es lo que la Biblia dice. Dios está diciendo que es así, y así va a ser. Y Satanás va a tener que hacer su lado para dejar la pasada a los hijos de Dios. Y reverencia al arcángel Miguel seguramente. Bueno, eso lo puse yo. Trompeta, con trompeta de Dios. En Israel se tocaba generalmente la trompeta para dos oportunidades. Pueden haber sido más, pero generalmente para la batalla y para la adoración. Cuando había triunfo de batalla, también se tocaba la trompeta. Y hermano, aquí se van a tocar las trompetas porque su pueblo, porque sus hijos van a subir a adorar al Cordero. ¡Qué maravilla, hermano! Eso sí que es ánimo. Como dice el 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermano, tome aliento con lo que está escuchando. Es la palabra de Dios que nos invita a continuar. No importa cuán duro o triste sea el camino, pero veremos la gloria de Dios. Cristo, antes de ser coronado, antes de llegar a la presencia de Dios, sufrió el Calvario. La cruz antes del Calvario. Ya lo prediqué una vez. Hermanos, nosotros tenemos que soportar muchas cosas antes de llegar a la gloria del Señor.
Bendito sea Jehová, bendito sea Dios que nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que todos los que en Él crean no se pierdan, tengan vida eterna. Es hermoso. Todos dormiremos. Es como nadie quiere abrir un sepulcro porque está lleno de huesos y está de poco tiempo, pudredumbre, gusano y fétido, ¿cierto? Pero imagínese usted la oruga. La oruga, ¿cierto? En ese capullo está como muerta para el mundo. Pero de pronto ocurre, ¿cierto? Un milagro y la oruga se transforma en una hermosa mariposa. Hermanos, aquellos que están durmiendo, aquellos hermanos que ya partieron, están ahí, en un capullo, simbólicamente, esperando resucitar para un día glorioso y en la hermosura. ¿Cuántos murieron con dolor, con cáncer? Aún sus brazos, sus manos, sus pies cortados, no sé, mutilados, aserreados, sufrieron, pero van a resucitar un día gloriosos para el Señor. Esa es la esperanza que debe mantenernos vivos. El Salmo 17:15 dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Los que durmieron en Cristo están en esta esperanza, esperando despertar a la semejanza de Cristo, un cuerpo glorioso, sin dolor, sin nada que les moleste. ¡Qué maravilla, hermanos! Eso es lo que debe mantenernos puros. Filipenses 3:21, creo que, déjeme ver, 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo pecaminoso, este cuerpo corrupto, va a ser transformado aquel día a la semejanza del Señor. Un misterio el rapto. La palabra rapto no aparece. Perdón, la palabra arrebatamiento es la palabra que no aparece, pero aparece rapto, algo quitado a la fuerza. Y el Señor nos va a quitar, nos va a sacar de este mundo. Cuando suceda el rapto, ¿cierto? Seremos sacados de este mundo. ¿Cuándo? En cualquier momento. La tierra ya está lista, como dije hace unos días atrás, para recibir al Rey. ¿Qué esperamos? Ya está lista. 1 Corintios 15:57, ya se los leí, ¿cierto? Deme un segundo. 15:57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier momento, hermanos, vendrá esa victoria, ese triunfo. El 4:16. Seguimos ahí en el 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, juntamente con ellos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes, un abrir y cerrar de ojos. Qué maravilla va a ser, hermano, el desafío de su venida, recibir al Señor. Este concepto de recibir tenía que ver con las autoridades, con alguna persona importante. Cuando alguien venía, se le salía a recibir con una comitiva, ¿cierto? Bueno,
nosotros vamos a salir a recibir al Señor. Cuando el Señor venga, vamos a ir a su encuentro a recibir a Cristo. Va a ser maravilloso. El libro de Romanos, el capítulo 9, 33, dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Hermanos, todos los que no han creído en él, todos los que han sentido vergüenza por ser llamados cristianos, porque el no ser evangélico, está mal usado el término hoy día, muy manoseado por algunos pastores, falsos profetas, falsos pastores, ¿cierto? Está muy manoseado y mal dicho ese nombre, pero nosotros somos cristianos, somos evangélicos, creemos en el evangelio que es Cristo Jesús, esa es la verdad. Hermano, y no tenemos vergüenza del Señor. La palabra rapto, un misterio para muchos. Pero el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Este encuentro, hermano, de recibir al Señor tiene que ver con lo que se hacía con los nobles. Se les salía al encuentro a recibir. Bueno, nosotros vamos a salir a recibir a Cristo. Vamos a ir, ¿cierto?, arrebatados para recibir al Señor en el aire. Él no va a tocar la tierra, vamos a ir allá nosotros para recibir a nuestro Salvador, a nuestro Rey, a nuestro Señor. Para estar. Ahora, no vamos a preceder a los que durmieron. Primero resucitarán los muertos en Cristo, o los que durmieron en el Señor. Porque ya les dije que para los cristianos no existe en la muerte. La muerte fue absorbida por Cristo. El aguijón de la muerte terminó, ya no tiene poder sobre nosotros. No porque seamos nosotros mejores, tengamos nosotros poder, porque el poder de Cristo está en nosotros para mantenernos vivos por toda la eternidad. Y seremos llevados al cielo con ellos, a la presencia del Señor. Como les dije, es un desafío su venida. Tenemos que ir a recibirle. Pregunto, ¿está listo usted para este encuentro o para el rapto con el Señor? ¿O es avergonzado? Todo aquel que me confiese delante de los hombres, lo confesaré delante de mi Padre. Pero el que me negare delante de los hombres será negado. Díganme una cosa, ¿ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador? ¿O le da vergüenza decir que es cristiano? Yo no entiendo. Entonces, hermano, Efesios 2:8 dice que por gracia soy salvo. No es por lo que usted haga, es por lo que Cristo hizo. Es interesante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis el 4:13 acerca de los que duermen. Dios no quiere que haya tristeza en usted ni en mí, en ningún cristiano. Esperanza de que le veremos. Como le decía, la gente de Tesalónica está triste porque veía que sus seres queridos partían, ¿cierto? Y tenían la esperanza de que el Señor venía en aquel tiempo. Por eso Pablo, como les dije al principio, debe escribir esta carta y explicarle acerca de la esperanza de la resurrección y del arrebatamiento. Ahora, ¿de dónde saca Pablo? Recuerden que Pablo estuvo en la presencia del Señor, subió al tercer cielo cuando fue muerto en Listra, apedreado, y lo dejaron como muerto. Y él dice que fue al tercer cielo y que vio cosas que no le es dado al hombre a conocer. Y yo creo que el Señor le reveló esto a él. Y de hecho sí, porque está escrito en la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. La pregunta es, ¿está usted listo para recibir al Señor? ¿Está usted listo para ir a la presencia del Señor? Marcos, el capítulo 8, verso 38 dice,
porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Está hablando de la segunda venida. Cuando el Señor venga con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, cuando venga en su señorío, en poder y en gloria. Todo aquel que no le ha confesado, todo aquel que ha tenido vergüenza de ser llamado cristiano o evangélico, o porque le digan canuto o lo que sea, todo aquel que sienta vergüenza, o porque no se siente desechado por los demás. En la oficina, cuando alguien sabe que es cristiano, lo dejan de lado. Porque el fin de semana no va a ir, ¿cierto? Después de la hora del trabajo a tomarse una chelita o no va a ir a compartir con nosotros algún cabaret o algo. Y lo dejan de lado. Bueno, quédese de lado, pero siga confesando que Jesús es su Señor. ¿Cuántos se avergonzarán del Señor hoy día? ¿Cuántos piensan que todavía por las obras pueden ser salvos? Recuerde que Caín ofreció un sacrificio del sudor de su rostro, de su trabajo, de su obra. Esto es un regalo de Dios. Por gracia soy salvo. Un regalo de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Y Dios le está invitando hoy día a aceptarle para que tenga parte en esta primera resurrección para la vida eterna. Dios le está invitando para que vaya algún día al encuentro con Dios. Para el día que tenga que partir de la presencia del Señor de esta tierra y todavía no ha llegado el Señor, muera con esperanza, sabiendo que un día va a ser resucitado. Que los sepulcros serán abiertos y devolverán los cuerpos. ¿Cómo? La gente no puede entenderlo, pero para nosotros son milagros. Los milagros que el Todopoderoso puede hacer. Que el Creador nuestro, aquel que forma los huesos en el vientre de la madre, un cuerpo, ese Dios al que amamos y servimos en Jesucristo nos da la salvación. Le invito a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Solo debe reconocer sus faltas, sus pecados. Le hablé del ejemplo del niño. Yo hice mi parte, cometí pecado, pero Cristo hizo su parte, murió en la cruz del Calvario por mí. Eso es lo que usted debe creer, tan sencillo como eso. Reconozca que usted es pecador y que la paga del pecado es muerte y está destituido de la gloria de Dios. Más la dádiva, el regalo en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida eterna para todos los que en Él creen. Aquí no es una cuestión de pensar que Dios predestinó y dijo tú salvo y tú no. Es para todos los que en Él creen. Dios está dando la oportunidad a todo el mundo. Él no quiere que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Pero así como usted está escuchando y cierra su corazón, hay muchos que lo están cerrando. Hay muchos que prefieren seguir en su religión. Dejemos las religiones de lado y vamos al encuentro con Cristo. Vamos al encuentro con Cristo. Las religiones tienen dogma, doctrina y para algunas cosas pueden ser buenas, pero para ir al cielo no. Porque por ninguna religión va al cielo, ni siquiera por la nuestra que somos los bautistas. Usted va al cielo por Cristo, porque Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida. Viene un encuentro con el Señor y déjeme decirle que el planeta ya está listo. ¿Cuándo? En un abrir y cerrar de ojos. Los hombres esperan señales. Los judíos siempre esperaron señales. Los griegos sabiduría. Hoy día el mundo quiere sabiduría. Quiere ver por qué, por esto. El Señor viene cuando quiere. Él es soberano. Para eso sí es soberano. No para eso, para todo, por supuesto. Pero Él es soberano para decir hoy, esta mañana. Y yo creo que va a ser de mañana. Dios les bendiga. Y recuerde, busque al Señor mientras puede ser hallado. El Señor les bendiga. Buenas noches, hermanos.